Bueno, muchas gracias a María Elena, que además de ilustrarnos un poco en relación a todo este proceso de construcción del cual ella bien daba cuenta, creo que también asumió parte de la consigna que tenía que ver con colocar los retos o los desafíos para adelante, ¿no? Que me parece fundamental también. Otra cuestión que me parece interesante antes de pasar a presentar la segunda exposición es reconocer la presencia de muchos equipos territoriales, incluso referentes a lo que es la expansión del CIPIAB en esto del trabajo territorial. Y este aspecto tampoco es menor. Algunos politólogos equivocados no solo trabajamos en opinión pública y comportamiento electoral en las zafras electorales, sino que miramos mucho el tema de las políticas públicas. Y en el caso uruguayo, desde hace muchas décadas se estudia, independientemente de los ciclos de gobierno, dos rasgos que son muy difíciles de atacar, por decirlo de alguna manera. Uno es el excesivo centralismo que tiene la construcción de la política pública, y el otro es esta concepción sectorial, es decir, que se construyen agendas de política pública desde una mirada única, desde la salud, desde la educación, desde la vivienda, etcétera, etcétera. Y yo creo que el CIPIAB en ese sentido, y está bueno reconocer ese rasgo más allá de todos estos esfuerzos que se han desarrollado, tiene una doble condición bien interesante. Una es que se concibe desde esta cuestión interinstitucional, y estos comités de recepción local que hoy están en los territorios son antenas bien importantes para ampliar esa detección de la problemática de la violencia, pero además, capaz que al pasar no queda del todo significado esta cuestión de que son comités integrados por referentes de las distintas sectoriales, es decir, no son funcionarios de un organismo que se juntan a trabajar estas situaciones, sino que en estos espacios pueden estar participando trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, operadores del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, también el aporte de la sociedad civil. Entonces me parece que eso también está bueno significarlo como un rasgo de este dispositivo que ha venido adquiriendo fuerza, incluso ahora con este reconocimiento también a nivel legislativo, que como bien María Elena planteaba, había sido quizás uno de los retos más complejos y más de mediano y largo plazo, pero que se ha podido ir ayornando también. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda de las presentaciones, que tiene que ver también con algunos de estos retos de la interinstitucionalidad. Tengo el gusto de presentar a Mariela Solari, y muchas de las que somos del ámbito nacional, sin duda la conocemos. Mariela es trabajadora social, tiene amplia trayectoria también en el campo de trabajo con infancia y adolescencia, y actualmente integra como directora la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, que también, como recién explicaba María Elena, es un actor clave en esta construcción y en este abordaje integral del tema de las violencias. Así que, sin más, pasamos a escuchar a Mariela. Bueno, buen día a todos y a todas. Agradecer a Aldeas Infantiles por la invitación. Y además celebrar que se hagan instancias como estas, donde me parece que cuando uno mira para atrás, muchas veces estos temas estaban solo centrados en los expertos en estos temas. Y me parece que organizaciones que se dedican a la infancia y a la adolescencia, que vive situaciones de vulnerabilidad, una de las mayores vulnerabilidades, y los números lo dejan claro, es la violencia. Por lo tanto, me parece que, agradecer y celebrar que la valentía de las organizaciones que emprenden, además de la atención directa todos los días, que lleva mucha energía, organizar eventos como estos, y además con el plus de traer experiencias e invitados de otros lados que nos nutran. Y acá ya voy a empezar a hablar de algunos de los desafíos que tiene la interinstitucionalidad, y es que a veces creer que sabemos todo. Y estamos lejos de saber todo, porque la gráfica esa que sigue aumentando nos muestra claramente que nos queda mucho por saber, mucho por seguir deconstruyendo y volver a construir en base a las nuevas manifestaciones, a las nuevas formas y tramas que va adquiriendo la violencia, entrecursada con otras violencias, como decía
María Elena. Así que bienvenidos todos los aportes y todos los aprendizajes que vienen desde otros lugares con otras realidades y que nos ayudan a repensarnos. Eso como primer punto. Me tomo el atrevimiento de que no solo voy a hablar desde mi lugar como directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación, un nombre largo, que estoy desde marzo del 2017 cuando se empieza a implementar el nuevo Código del Proceso Penal y a partir de los derechos que adquieren las víctimas en el nuevo Código del Proceso Penal, incluidos los niños, niñas y adolescentes cuando son víctimas de un delito, las situaciones de violencia son un delito y ese es un avance que tenemos en nuestra legislación. Algunos que empezamos a trabajar en estos temas en los años 90, no era un delito, no todas las situaciones de violencia estaban tipificadas como delito. Entonces, a partir de eso es que se crea la unidad. Después, si quieren, puedo ampliar información que tengan. María Elena fue muy descriptiva en la parte de la normativa, pero hay algunas otras cosas que si quieren después en el intercambio podemos hablar, pero como decía me voy a tomar el atrevimiento de hacer un análisis de la consigna que tiene la mesa, que es los desafíos del trabajo interinstitucional para el abordaje de la violencia. Y como último punto de la introducción, en esto que decía Martín de la construcción de las políticas públicas en Uruguay, en los últimos 15 años Uruguay ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con los dispositivos interinstitucionales para todos los temas, desde la seguridad rural hasta el maltrato hacia los niños. Todo lo hacemos interinstitucionalmente, para todo tenemos mesas interinstitucionales, para todo tenemos comités interinstitucionales, que tienen su base un fundamento de cómo pensamos el problema y cómo pensamos la respuesta, pero que claramente nos sigue trayendo muchos desafíos. Entonces, mi presentación la voy a basar en dos bloques. Uno que tiene que ver con las características de cómo se sostiene la violencia hacia los niños y adolescentes y por qué ese es el fundamento para el trabajo interinstitucional y por qué ahí también se encuentran los principales desafíos para el trabajo interinstitucional. Entonces, algunos que ya me conocen y me han escuchado, parto de lo que tiene que ver, que María Elena lo traía también en su descripción, del modelo ecológico donde es imposible pensar las situaciones de violencia a los niños particulares y concretas de los que nos encontramos sin poder inscribirla en un contexto de otras violencias en las que se inscribe, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Y en esto ya hago un apunte al margen. No podemos decir como operadores de territorio, yo trabajo con los niños, pero eso de las leyes mucho no sé. No. Si hoy trabajo con niños en situación de vulnerabilidad y que son vulnerables a una situación de violencia, tengo que conocer la normativa y tengo que conocer a dónde dirigirme. Si me lo decían hace 20 años, capaz que sí, porque no había. Pero hoy, que está todo escrito y que hasta en el celular lo puedo buscar, tengo que conocerlo. Aviso que los apuntes que hago al margen son todos citas de la realidad. No es que se me ocurre. Lo otro que me parece importante es tener claridad sobre de dónde y por qué cuando nos toca trabajar con los niños y detectamos una situación de violencia, dónde se aprende y cómo se aprende. La violencia se aprendió desde el día que estaba en la panza de su mamá. Muchos de los niños se gestaron en un contexto de violencia. Muchas de las situaciones de gritos, golpes, violencia sexual hacia su mamá cuando estaba embarazada, surge desde ese punto. El niño desarrolló su apego o no en un contexto de violencia. Es natural, ese niño cree que todos los niños se despiertan como lo despiertan a él, con gritos, con golpes, en estado de alerta permanente. Ese niño cree que todos los niños viven así. Y después en la escuela es el otro contexto, en el barrio, como aparece ahí. Y si en todos esos contextos se repite el mismo patrón hacia mi persona, si todos los ojos del barrio, todos los ojos de la escuela me miran con el mismo desprecio y todos dicen que yo soy violento o que tengo problemitas, eso es como yo
voy viéndome a mí mismo, ¿no? Como dice esta autora, esto de que el autoestima se construye como si fuera en un salón rodeado de espejos. Yo voy creando mi imagen de la imagen que los otros me van devolviendo. Entonces, analizar esto para atrás, de dónde están los contextos de aprendizaje. Cada una de estas cosas que estoy diciendo tiene que ver con el trabajo interinstitucional. Yo no puedo creer que voy a intervenir en una situación de violencia si no logro tener algún tipo de incidencia en esos contextos de aprendizaje por los que el niño sigue transitando. La escuela, la familia, el barrio. Y no, otro apunte, no me parece que podamos pensar que para cada ámbito de intervención voy a tener un equipo que trabaje con la familia, un equipo que trabaje con la escuela y otro equipo que trabaje con la familia. El niño va a conocer más asistentes sociales que tías en su vida, ¿no? Que como siempre hago el mismo cuento, una niña hace muchos años, no quiero ni saber ahora, me dijo, la fui a entrevistar por una situación de abuso en una escuela, la niña estaba embarazada, y me dijo, me presenté, y cuando me presentó me dijo, sí, ya sé lo que preguntan las asistentes sociales. Y le dije, a ver, contame, ¿qué preguntamos? Y sabía todas las preguntas, ¿con quién vivo? ¿Qué hace mi madre? ¿No? Eso es parte de lo que nos tenemos que hacer cargo. Lo siguiente tiene que ver con esto de, y lo repito, digo transparencia, suena vieja, pero es la palabra que me sale, porque es vieja la transparencia, y me gusta repetirlo porque tiene que ver con esto de que cuando nos enfrentamos a las situaciones de maltrato y abuso es inevitable que tenga que ver con nuestra concepción de familia, de cuidado y de crianza. Y que tenemos en general, a pesar de podemos haber tenido las vivencias más dolorosas con nuestra familia, pero seguimos pensando que la familia es el lugar maravilloso del cuidado y la protección. Lo puede ser, pero también puede ser un lugar de mucho sufrimiento. Entonces, estas son algunas de las barreras y de los desafíos que implica el trabajo interinstitucional. Porque cuando se juntan a trabajar los operadores, que hoy decía María Elena, todos vienen con su concepción de qué es lo que habría que hacer con este niño, qué es lo que habría que hacer con esta familia. Lo que en esto me parecía importante como graficar también los distintos tipos de violencia. Hoy, no, digo, al menos en este espacio yo no me voy a especificar en qué tipo de violencia, pero cada una requiere un tipo de estrategia de intervención diferente. El abandono, la negligencia, la violencia sexual, la violencia física, son estrategias diferentes para formatos diferentes, no equipos diferentes. Tengo que poder pensar la intervención de forma diferente, capaz que sí con otros actores, no con los mismos que lo pensaría si fuera una situación de abandono, la que sería de violencia sexual. Pero sí me parece importante esto de pensar cómo se sienten los niños frente a esto. ¿Por qué? Porque una de las principales demandas, uno de los principales desafíos en el trabajo interinstitucional va a ser que no hay demanda. Sobre todo los niños y los adolescentes, hay manifestaciones de sufrimiento. Nos muestran su sufrimiento de distintas maneras, siendo aislado, aislándose de todos, agresivo, violento, no aprende, viene sucio. Hay un montón de manifestaciones, pero difícilmente, ahí depende del grado de maduración del niño y la edad, difícilmente venga con el problema clarito explicitado diciendo quiero que me ayuden en tal cosa. A veces pasa, pero es las menos y son las situaciones que resolvemos más fácilmente o que podemos trabajar de mejor manera. El cómo se sostienen, perdón que a veces se me sale una voz de pito más de lo habitual, pero es porque estoy engripada. Igual mi voz no es muy grave que digamos, pero... el cómo se sostienen las situaciones de violencia, seguramente ustedes lo vieron ayer, pero vuelvo a repetirlo porque tiene que ver con el trabajo interinstitucional. Se sostienen por el abuso de poder y la direccionalidad. ¿Por qué pongo lo de la direccionalidad? Porque cuando intervenimos como terceros en las situaciones de abuso hacia los niños, abuso en términos de abuso de poder,
está quien abusa de ese poder y están los niños como víctimas de ese abuso. Los terceros que intervenimos, muchas veces podemos pasar a sentir lo mismo que la víctima y actuar como la víctima, dándole el lugar de abuso de poder a quien abusa del niño. Por ejemplo, no nos animamos a hacer la denuncia porque podemos romper el vínculo con la familia y después no podemos seguir trabajando. Esto, dicho como máxima para todas las situaciones, es un error. ¿Por qué? Porque el señor, voy a poner un ejemplo más caricaturesco, un joven de 17 años, padre, que agrede físicamente a un niño de 4, a mí no me va a agredir. Primero porque no tengo una relación, él no tiene conmigo una relación de abuso de poder, salvo que yo le tenga miedo. Y lo ubique a partir del relato de la víctima en ese mismo lugar de todopoderoso, de que se va a enterar si yo llamo por teléfono a alguien. Entonces, eso de que el abuso, ¿por qué se sostiene? Porque es direccionado y es en eso en lo que yo como tercero no puedo quedar encerrado en ese mismo círculo. Lo no dicho se sostiene de lo que no se dice, de lo que está naturalizado. Y ojo con esto de que no quiero romper el vínculo, es mejor que lo haga otro, porque así yo no rompo el vínculo y puedo seguir trabajando. O sea que yo voy a seguir trabajando con el muchacho que muele a palos al niño, haciendo de cuenta que no, porque eso lo va a trabajar otro. Porque me gusta trabajar con la parte más buena de él, no con esta parte, que también es él. Entonces, si yo esto quiero que se haga cargo el otro, y el otro me va a decir no, que yo soy, no lo conozco, nunca lo vi, y voy a tener que decirle, escúchame, acá tenemos un problema. ¿Y qué digo? No, me enteré. Lo estoy caricaturizando, pero todos entienden de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahí tenemos una dificultad. Porque además de todo, muchas veces decimos que estamos haciendo un abordaje integral. Integral incluye la parte que no nos gusta del otro ser humano. El aislamiento, el grado de afectación de las personas involucradas, que eso genera la naturalización y la legitimación de esa situación de violencia. Por supuesto que no va a haber demanda en los niños, eso ya lo planteé, y eso es lo que más nos va a costar poder desarrollar la estrategia. La siguiente. ¿Qué implica el abordaje para las víctimas y los ofensores? Me quedó como si supiera que venía esta, que no hay demanda, que hay poca identificación como víctima y menos como ofensor. Cuando estoy hablando de las situaciones de violencia física, de negligencia y abandono, dejé afuera violencia sexual, los operadores tenemos que empezar a construir herramientas para poder abordar el tema y trabajarlo. No estoy hablando de expertos, estoy hablando de que es parte de la forma de crianza que se tiene con los niños. Entonces, poder trabajar con el ofensor como ofensor o ofensora es parte de lo que el otro no lo va a reconocer como problema. Eso quiere decir sacar de nuestra cabeza modelos dicotómicos de que si es el ofensor, es el agresor y con él no voy a trabajar. Si no trabajás conmigo, tenés un doble problema, va a decir el Señor, porque además me estás aislando. Volvemos a lo de los espejos, que también funciona con los adultos. La imagen que yo le estoy devolviendo es de que es mal padre o mala madre, agresivo, violento, y que no sé, se tendrá que ocupar otro de él, no sé quién, ¿no? Dejé afuera violencia sexual. Para las instituciones y para los equipos implica sumergirse en el sufrimiento. Por eso hablé de cómo reconozco el problema y me meto en el problema. Y no es que esta parte del problema la trabaja otro. Repensar los modelos de intervención, tomar una postura ética y metodológica frente al sufrimiento de los niños. ¿Qué quiero decir con esto de postura ética y metodológica? Intervenir quiere decir meterse. Meterse quiere decir que algo me va a salpicar. Tengo que estar dispuesto. Es parte de la intervención cuando nos metemos a trabajar con la desprotección
de los que son más vulnerables. Tengo que estar dispuesto y disponible emocional y físicamente a eso. ¿Qué me toca hacer y lo que le pido a otro? Tengo que poder identificar qué es lo que puedo hacer yo y cuáles son las limitaciones de mi intervención. Aceptar que tengo limitaciones en mi intervención para poder darle pie al otro que sí lo puede hacer, pero que el otro lo va a hacer no como yo quiero que lo haga. Que eso es el otro desafío del trabajo interinstitucional. Somos tan integrales que sabemos de medicina, de trabajo social, de psicología, de derecho y queremos que todos hagan todo como nosotros entendemos que lo tienen que hacer. Y eso es una barrera muchas veces, además de exigir a veces a las instituciones cosas que las instituciones sabemos que no las van a dar, por un montón de razones. A veces la exigencia política de lo que tiene que dar una institución en un caso concreto es en otro plano. Pero yo no puedo decir si esta institución no cumple con tal cosa, entonces yo no voy a hacer más nada. Porque el que queda de rehén es el niño en un conflicto entre las instituciones o entre los técnicos. La siguiente. En esto me parece que es importante... María Elena lo traía, poder pensar que la intervención en las situaciones de violencia hacia los niños requiere una cadena de distintas acciones con distintos objetivos que implica distintos actores con competencias y conocimientos diferentes. Y eso en cada caso particular lo tengo que poder planificar. ¿Quién va a hacer cada cosa? Porque esto que decía hoy María Elena, sin duda el informe para la justicia es muy importante y será un elemento, pero la judicialización de la situación es solo un paso en una estrategia. ¿Por qué a veces tenemos problema con el seguimiento? Porque a veces pensamos que la judicialización es el fin y la judicialización es el inicio de otro proceso. Entonces tengo que poder pensar cuáles son los escenarios cuando judicializo, si pasa A o si pasa B o si pasa C. ¿Cómo voy a seguir trabajando con este niño, con esta familia, si la resolución no es la resolución que espero? Entonces en eso me parece que a veces esto cuando decía el desafío de pensar los modelos a la interna del equipo y cuando me junto con otros equipos, porque los modelos que están pensados con respuestas exclusivamente o en el rol de un experto o en la judicialización o en la respuesta que tiene que ver, cuando digo el experto, puede ser derivarlo a un psicólogo o a un experto en violencia, y yo de este tema no me meto más, ahí tengo un problema. Porque aún podemos debatir y cuestionar la complejidad de la violencia, y ahí todos estamos de acuerdo, pero a la hora de las respuestas, si pensamos una respuesta excluyente y única y dicotómica, no estoy dando una respuesta. Lo que voy a hacer muchas veces es poner una curita en una puñalada. No voy a poder brindar una respuesta. Y después es muy frustrante para las propias personas y para los técnicos que intervinieron, las personas que están involucradas en la situación. ¿Qué pasa cuando se interviene? Algunas de las cosas estuve planteando. Sentir lo mismo que la víctima, la parálisis o la urgencia. Esas dos cosas es una enorme dificultad en el trabajo interinstitucional. Cuando todos ven lo que nosotros, como técnicos que trabajamos con el niño, no vemos o hacemos que no vemos, o no podemos ver, que es lo mismo que sostenía la violencia en la propia familia. Entonces, para el trabajo interinstitucional en estos temas, tengo que dejarme permear por lo que ven los otros que capaz que yo no estoy viendo, porque no puedo verlo. O porque tengo un muy buen vínculo con la familia que no quiero romper explicitando determinadas cosas, o porque me afecta demasiado, o porque no sé qué hacer después, entonces sigo trabajando con la parte que puedo trabajar.
El tercero que explicita, que pone el problema, pasa a ser el problema, y eso tenemos que saberlo, tanto cuando se lo digo a otra institución como cuando lo manifiesto en el contexto de crianza. Lo que es importante es que para seleccionar una alternativa de intervención se requiere el análisis del sujeto, el contexto y la historia y poder evaluar el riesgo. Cuando uno escucha todas las situaciones de violencia son de alto riesgo, error. Error, grave error. Todas las situaciones de violencia ponen en riesgo la crianza, la psiquis y la estructura y hasta la vida de un niño. Pero yo tengo que poder diferenciar, y disculpa por lo que voy a decir, entre la cachetada y la violación. No implica la misma estrategia de intervención una situación de violencia psicológica que una situación de violencia sexual. Incluso dentro de la violencia sexual tengo que poder discriminar los grados de riesgo. No es lo mismo un niño que relata un episodio que vivió hace 2 años, que ya no convive con el abusador, que un niño que dice que convive con el abusador y le pasó anoche. Son estrategias distintas, justamente porque requiere pensar los pasos a seguir y con quiénes seguir. El diagnóstico, que siempre va a ser dinámico, cuando hoy María Elena me trajo muchos recuerdos del pasado, cuando empezó a hablar de la historia, cuando se hizo el primer mapa de ruta de primaria, y fue primaria quien tomó la decisión política de hacer el primer protocolo para la atención de niños que vivían maltrato y se detectaba en la escuela, una de las principales críticas al principio fue: no se puede poner un problema tan complejo en cuadraditos que digan la evaluación del riesgo. Mi respuesta a eso es: si no podemos simplificar la complejidad para actuar, nos vamos a morir en el caos de pensar qué hacer. Y puede pasar o que no hacemos nada o que salimos corriendo con respuestas que no siempre son adecuadas. Y malgastamos un montón de recursos que hoy sí existen y hace años no existían. Bueno, lo de la judicialización ya lo dije como estrategia y que tiene que permitir preservar, el principal objetivo tiene que ser el bienestar y la preservación de los niños. Y en esto me parece que es bien importante, sobre todo en los temas de abandono, de negligencia o de maltrato emocional y maltrato leve, físico, muchas veces el tema de la revinculación familiar, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, por el sufrimiento de los niños. Porque cuando a veces los adultos que están a cargo de la crianza no pueden, tenemos que poder aceptar que no se puede. Y no exponer el grado de sufrimiento de los niños. Pero ese es otro tema, pero que también tiene que ver. Algunos puntos que tienen que ver con el estado del arte, María Elena lo dijo, en términos de la interinstitucionalidad, la mejora en visibilizar el registro y la magnitud del problema. Durante mucho tiempo hablamos del maltrato y se intentaron construir políticas públicas sobre esto sin datos. El problema es grave, el problema es invisible, se ve la punta del iceberg, pero no había datos. El enorme esfuerzo que ha hecho el CIPIAB por rescatar datos y ponerlos sobre la mesa es lo que nos tiene que ayudar para poder pensar las políticas públicas y revisar los modelos de atención. Equipos de atención en la mayoría de los sectores, la salud, la educación, mejorar en la metodología y los protocolos, capacitación y sensibilización, que se haya institucionalizado el trabajo interinstitucional a partir de la normativa. Eso ha permitido llegar antes, pero también nos sigue pasando que llegamos tarde y mal a las situaciones crónicas y a la violencia sexual. María Elena algo de eso planteaba. Que seguimos teniendo enormes problemas cuando se atraviesa la pobreza con la violencia y la pobreza crónica y estructural. La desorganización de las intervenciones, cuando en el territorio hoy seguimos teniendo la suerte de tener muchos técnicos, pero para la familia, como dijo alguien, voy a poner un cartelito que diga la hora que recibo los técnicos, ¿no? Una familia. Porque también pasa esto de la sobreintervención y que a veces en esas mismas familias llegan situaciones a la justicia que tienen 5 años de contacto con equipos técnicos. Entonces, esto de lo que hablábamos anteriormente.
La debilidad en las escalas de riesgo compartidas. Hoy cuando hablé de que para evaluar el riesgo hay que tener en cuenta el relato del sujeto, el contexto, la historia, las intervenciones previas, no siempre sucede eso. A veces se reclaman incluso medidas judiciales con el solo relato de la víctima, que es sustancial, pero no es excluyente. El relato de la víctima tiene que estar ubicado en un contexto, en una historia, en las intervenciones anteriores, en el perfil del ofensor o ofensora, para poder entender la dinámica de la violencia y cuál es la mejor medida a tomar. Entonces, eso muchas veces en los espacios interinstitucionales, cuando no se comparte la metodología para evaluar el riesgo y la escala de riesgo, ahí tenemos un problema grave, porque lo que uno piensa que es gravísimo, el otro cree que no es gravísimo. Entonces, por supuesto que va a haber respuestas distintas. Y la debilidad en los acuerdos territoriales para ejecutar los mecanismos. Sin duda los comités de recepción locales son un espacio para poder acordar eso. El tema es cuando nos desalineamos de lo que acordamos, ¿no? Cuando deslegitimamos ese acuerdo porque decimos, no, pero lo que pasa es que esto es urgente. O la otra deslegitimación que muchas veces se escucha en los espacios interinstitucionales. No, lo que pasa es que eso vino del escritorio. Y yo quiero decir que hay mucha gente, me incluyo, puede haber mucha gente de escritorio que nunca en su vida vio una situación de maltrato. Pero hay otros que nunca nos desembarramos los zapatos. Y que hoy ocupemos otros lugares que tenemos un escritorio no quiere decir que no transitemos el territorio, que no atendamos casos. Entonces, deslegitimar de eso es de escritorio y esto es de terreno, no contribuye al trabajo interinstitucional. Cuando digo esto, tiene que ver con el poder trabajar interinstitucionalmente, y ahí ya la pusiste, me estás apurando, ya me di cuenta. Tiene que ver, yo ahí trataba de graficarlo como en 3 áreas. Una que me parece que no es menor, porque no se aprende en ningún lado, y tiene que ver con la capacidad de querer aprender y de crecer uno como profesional y como persona, y tiene que ver con las habilidades sociales, personales y destrezas para trabajar con otros. El autoritarismo, la soberbia, no funciona para trabajar con otros. Lo cual no quiere decir que no haya conducción. Es verdad que cuando son 15 y se ponen todos a delirar sobre ¿no? de cómo surge la violencia en el mundo, alguien tiene que decir, bueno, vamos a hablar de este caso concreto. Pero otra cosa es cuando o se hace lo que yo digo, me llevo la pelota y se terminó, y yo presento la denuncia y hago por otro lado lo que creo que hay que hacer. Eso así no se puede trabajar. Y todos, lo que estoy hablando, todos les ha tocado, ¿no? Es muy difícil trabajar así. Pero a la vez no se puede desconocer que ese es un componente fundamental. Para trabajar con otros, para complementarse con otros, para reconocer me equivoqué, sí, no le tendría que haber dicho esto a la madre, sí, capaz que tuve mal en decirle al niño tal cosa, y se requiere tener ciertas destrezas, habilidades y capacidades para poder trabajar con otros. Cada uno sacará las conclusiones que querrá. La formación, ponía ahí, no la expertise, la formación, hoy lo dije al principio, si trabajamos con niños y adolescentes tenemos que conocer la normativa, los dispositivos. Desde mi actual rol me encuentro muchas veces con gente que no conoce la diferencia entre la justicia de familia y la justicia penal. Tenemos que hacer el esfuerzo de conocerlo. Nadie dice que tenemos que saber los números, los artículos, porque eso no nos corresponde ni hace falta. Pero sí saber los mecanismos, sí saber dónde se pide una medida de protección, sí saber que existen equipos de referencia de violencia doméstica en los prestadores de salud, que si una niña viene con una situación y un relato de abuso, lo primero es la salud y que tengo que exigir que haya un equipo de referencia de violencia para que atienda a esa niña. Y lo que me parece que es importante poder diferenciar la coordinación, la colaboración y del trabajo en complementariedad. Yo puedo coordinar llamando por teléfono, puedo conocernos en el territorio, saber quiénes somos,
Pero de ahí a trabajar en conjunto, a compartir escalas de riesgo, a compartir marcos conceptuales, a compartir cuál es la mejor ruta en este territorio, ese es otro paso. Y creo que en los territorios donde eso se ha logrado, se nota la mayor posibilidad de llegar efectivamente a las situaciones y de dar otro seguimiento. Para nosotros desde la unidad de víctimas es clarísimo cuando equipos técnicos del territorio presentan una denuncia en lo penal con informes que relatan esto de la historia, el contexto, el sujeto, las intervenciones previas, pero que además está pensado cómo se va a seguir después y qué va a hacer cada uno. Bien distinto es cuando viene un equipo un día, otro equipo otro y nos dicen lo contrario, que también pasa. Entonces ahí creo que hay como un desafío bien interesante. Y para terminar, antes que Pardo me ponga el gracias, nada, se me ocurrían estas 4 preguntas que tiene que ver con esto de cuánto es el grado de sufrimiento que debe tolerar un niño para que se tomen decisiones de protección que rompan con nuestro esquema de familia, maternidad y crianza. Los niños no nos van a decir, no quiero volver con mi familia o no quiero hacer tal cosa, por lo que puse hoy al principio. Entonces, nosotros, los que somos terceros y trabajamos en eso, somos los que tenemos que poder tener mucha empatía de estar en el lugar del niño para decir, hasta acá se llegó. No hay psiquis que siga tolerando esto. No hay cuerpo que tolere esto. ¿Cuál es el costo de ese sufrimiento en su cuerpo, en su estructura psíquica y sus relaciones? Los adolescentes que hoy a veces nos preocupan son los niños que no pudimos cuidar o no supimos cuidar o no supimos detectar ese sufrimiento. ¿Qué posibilidades tiene un niño de quejarse de nuestra intervención en su vida? Ninguna. Tiene la suerte que le tocó el asistente social o el psicólogo que le tocó o la desgracia. ¿Cuántos estamos dispuestos a aprender de los otros y a aceptar nuestras debilidades? Y acá no lo puse, pero aceptar nuestro rol. A mí me puede encantar trabajar en el INAU. Viste que pocas veces capaz que te lo dijeron. Me puede encantar trabajar en el INAU, pero hoy trabajo en la Fiscalía, entonces yo no puedo ir a decirle al INAU lo que tendría que hacer el del INAU como si yo trabajara en el INAU. No. Yo, como asistente social, trabajo en la Fiscalía. Yo me tengo que meter con lo que me toca a mí y hacerlo bien. Lo que hace la compañera, si lo hace bien o lo hace mal, yo puedo ayudar a que pensemos juntas, pero de última la responsabilidad y la competencia es de ella. Entonces yo tengo que poder aceptar mis capacidades, mis debilidades y mi rol. Bueno, por acá voy a dejar y estoy a las órdenes para las preguntas de lo de Fiscalía. Gracias.